Mi grupo vamos a presentar el tema de la crisis económica. La crisis económica hace referencia a un periodo de escasez. Existen muchos factores que pueden causar una crisis. Por ejemplo, el gobierno de Belaúnde, al ser un estado corrupto y tuvo problemas con la empresa petrolera debido a la deuda millonaria. En el gobierno de Velasco, las reformas no funcionaron en la parte económica y las exportaciones peruanas cayeron. En el gobierno de Alan García, debido a una mala administración y populismo, causó grandes problemas monetarios. Hola, ¿qué tal? En esta parte vamos a hablar sobre la crisis oligárquica que existía en el gobierno de Fernando Belaúnde. En tal gobierno no existía tantas libertades como existen ahorita. La población indígena era oprimida por los hacendados y los gamonales, eran esclavizados prácticamente. Consecuentemente a ello, eh, Belaúnde quería hacer muchas reformas, pero la política de ahí siempre se oponía y eso evitaba que se puedan dar radicales cambios para el bienestar del país. Agregando ello también que en ese tiempo los políticos siempre trataban de ascender al cargo para gobernar con fines personales, más no con fines para el pueblo. Y eh, producto de ello y producto de todas esas cosas viene a representar la crisis económica que existía en el país en ese momento. Y luego, consecuente de ello, representa lo que se viene a ser el golpe de Estado. Debido a ese descontentamiento de la sociedad, siempre existían guerrillas, grupos rebeldes que se oponían a ese tipo de opresión y producto de eso existía crisis. Y bueno, luego de ello también podemos ver que nuestro país era dependiente de la economía internacional, producto de las materias primas que nosotros exportábamos. Y nuestros precios siempre variaban por culpa de ellos y prácticamente si ellos estaban bien o estaban mal, siempre nos afectaba siempre a nosotros. Luego del gobierno de Belaúnde, eh, la política de los militares empezó a cambiar en cierto sentido porque debido a toda esta coyuntura que existía en el país, ellos decidieron dar golpe de Estado. En sí hay muchas controversias entre eso, pero en sí ellos quisieron dar eso por gracia de los ciudadanos del Perú. Y mediante ello se dieron un montón de reformas, de las cuales las más destacadas son la reforma agraria y la reforma educativa. De las cuales, entre esas dos de las más destacadas, la que más va a repercutir durante todo este tiempo, hasta las actualidades, hasta la actualidad, es la reforma agraria, del cual, si bien mejoró el descontento social, mejoró la desigualdad social, se evitó la esclavitud, eh, por una parte, durante el lapso de más o menos un año después de darse la reforma agraria en 1969, eh, llevó a cabo cierta crisis porque a pesar de que que a los indígenas se les había apoyado a través de cooperativas, eh, el gobierno de Velasco quería abarcar todo, quería gobernar todo el mercado, quería abarcar todo en realidad, el precio, los bienes, y entonces fue ahí donde empezó la crisis. No se podía, empezaron a caer las ganancias de los mismos productores y ello conllevó a que más se animaran a poder trabajar en esa industria. Bueno, si bien se sabe que en ese gobierno Velasco no era, supuestamente no era corrupto, sus políticos que lo acompañaban sí lo eran. Y producto de ello, a partir de pedir coimas por mm, pedir vender terrenos supuestamente en la reforma agraria, del cual se explotó bastante dinero. Y producto de ello y producto de las cosas que hemos mencionado anteriormente, fue un fracaso realmente, económicamente hablando, muy aparte de ello.
generando también protestas aún que más adelante se van a dar por representado como Sendero Luminoso, los MRTA, entre otros. Ahora estamos en el gobierno polémico de Alan García, el cual ciertas medidas que él tomó, porque el gobierno pasado tenía un 100% de inflación, el cual él tuvo ciertas medidas un poco extremas en el cual decidió no pagar las deudas externas, decidió estatizar ciertas industrias, en las cuales son las alimentarias, luego estatizó los bancos, luego hizo aumentar los sueldos, aumentar el sueldo mínimo, al cual se conoce como populismo, y luego expendió monedas, hizo fabricación de monedas sin respaldo alguno, el cual sabemos que el dinero es representación de la riqueza que podemos tener, y ello conllevó, todo eso tuvo como consecuencia una hiperinflación, del cual que es más o menos un 2 millones por ciento aproximadamente y más, y desató una gran crisis económica, el cual resultó hambre, terrorismo, delincuencia, corrupción por parte del país, que eso no lo hemos contado, pero también hubo bastante, y muchas más cosas todavía que vamos a poder ver en el siguiente video también, que nos va a compartir nuestra compañera. Nos iba a realizar una doble entrevista. Tenemos a la señora Juana Salinas Oliva y al señor Emerson Rodríguez. La pregunta principal es de cómo ustedes vivieron en el primer gobierno de Alan García. Primero comenzaremos con la señora Juana para que nos comente cómo fue su vivencia en esta época. Bueno, el primer gobierno de Alan García, del año 85 a 90, para nosotros sí fue una época muy difícil debido a que mi mamá era una persona independiente y a la vez tenía sus 5 hijos y todos estábamos estudiando. Lo que sí siempre veíamos pues que los precios subían todos los días de los productos de primera necesidad y a la vez tampoco no encontrábamos los productos y teníamos que hacer colas constantemente y hasta que ya subió la gasolina, subía la electricidad, pero hasta que después tuvimos que seguir pasándola, pues, ¿no? Okay. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Continuaremos con el señor Emerson Rodríguez. Bueno, la experiencia que yo viví en esos momentos, en esos años, del 85 al 90, yo tenía más o menos 20 años, trabajaba en el día y estudiaba en la noche, lo cual ya me permitía a mí tener un ingreso que no era mucho, pero como mi padre tenía un trabajo fijo, entonces la economía más o menos podíamos sobrellevarlo. Lo que sí se vivía en el día a día durante la mayoría de las familias era las consecuencias de las políticas del gobierno de Alan García, que eran la escasez de productos. Todos los precios subían todos los días y ¿qué más puedo recordar de eso? El gobierno empezó a hacer la expropiación de las empresas, lo cual generaba las protestas masivas de la gente. Quiso estatizar la banca y fue donde hubo mayor protesta y fue lo que perdió todo el apoyo del gobierno del pueblo, ¿no? Eso es lo que me puedo acordar básicamente de ese gobierno, ¿no? Okay, lo que te puedo comentar, ¿no? Muchas gracias por contarnos sus experiencias y por aceptar esta entrevista. En el siguiente video se puede apreciar que muestran un fajo bastante amplio de billetes que a simple vista se puede pensar de que es bastante dinero, pero lamentablemente con la situación que existía en esa época, a las justas con esa cantidad de billetes podía alcanzar para 1 kilo de papas, para una simple camisa o 1 kilo de yucas, o a las justas para 6 piezas de panes. Lamentable la situación que pasaba el Perú en esas épocas, y como verán en el video, ahí muestra la cantidad de dinero que era en ese tiempo a comparación actual, que si se puede ver es bastante la diferencia de precios. A esos fajos de papel sin valor, los tristemente célebres intis, que fueron parte de la más grande hiperinflación en la historia del mundo. Así, 5 millones de intis equivalían a 5 nuevos soles, 1 millón de intis a un nuevo sol, 500.000 intis a 50 céntimos, 250.000 intis a 25 céntimos, 100.000 intis a 10 céntimos, 50.000 intis a 5 céntimos y 10.000 intis a 1 céntimo. Aquí hay más imágenes de la época. Increíble. Para pagar estos precios, los peruanos teníamos que ser millonarios. 1 millón por el azúcar,
2 millones por la leche, 3 millones por el aceite, y vaya que lo éramos. Pero esos billetes no valían nada. Con todos los millones de entonces, hoy no nos alcanzaría ni para el té. Debido a los 3 gobiernos nos damos cuenta de la mala administración financiera, populismo generado y corrupción de políticos. Surgió un gran desbalance económico que conllevó a una crisis. Y los peruanos fuimos afectados de diferentes maneras, padeciendo hambre, violencia hasta matanza. En el gobierno de García, en las entrevistas y en el video nos damos cuenta de la dependencia monetaria de producto en las materias primas que vendemos a un mercado internacional. También en las deudas externas donde se iba la gran cantidad de dinero. Fueron causantes de la crisis económica al que el presidente no supo manejar, no tuvo una buena administración y conllevó una hiperinflación. Gracias por escucharme.